Vamos a hablar acerca de la historia y la evolución de las bases de datos. Las bases de datos se originan en la antigüedad, donde ya existían las bibliotecas y toda clase de registros de forma manual. Se utilizaban también para los procesos como datos de cosechas y censos. A pesar de que era el único método de registro, era lento y poco eficaz. Con el tiempo iba incrementando la cantidad de información o datos con la necesidad de ser guardada. Esto da paso a la creación de las primeras computadoras con el fin de hacer cálculos y con esto la creación de bases de datos, que siempre han estado ligadas a la informática y a la evolución del software y el hardware. En 1844, Hermann Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. En esta época, los censos se realizaban de forma manual. Ante esta situación, Hollerith comenzó a trabajar en el diseño de una máquina tabuladora o censadora basada en tarjetas perforadas. Década de 1960. Posteriormente, en la época de los 60, las computadoras bajaron los precios para que las compañías privadas las pudiesen adquirir, dado paso a que se popularizaran el uso de los discos, cosa que fue un adelanto muy efectivo en la época, debido a que a partir de este soporte se podía consultar la información directamente, sin tener que saber la ubicación exacta de los datos. En esta misma época se dio inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. Ya era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. Otro de los principales logros de los años 60 fue la alianza IBM y American Airlines para desarrollar Sabre, un sistema operativo que manejaba las reservas de vuelos, transacciones e informaciones sobre los pasajeros de la compañía American Airlines. Y posteriormente, en esta misma década, se llevó a cabo el desarrollo del IDS, desarrollado por Charles Babbage, que formaba parte de la Codaside. Supuso que la creación de un nuevo tipo de sistema de bases de datos, conocido como modelo en red, que permitió la creación de un estándar de los sistemas de bases de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. Codaside era un consorcio de industrias informáticas que tenía como objetivo la regularización de un lenguaje de programación estándar que pudiera ser utilizado en multitud de ordenadores. Los miembros de este consorcio pertenecían a industrias e instituciones gubernamentales relacionadas con los procesos de datos, cuya principal meta era promover un análisis, diseño e implementación de los sistemas de datos más efectivos, y aunque trabajaron en varios lenguajes de programación como COBOL, nunca llegaron a establecer un estándar fijo, proceso que se llevó a cabo por Nancy. Década de 1970. Por lo que respecta a la década de los 70, Edgar Frank, científico informático inglés, conocido por sus aportaciones a la teoría de base de datos relacionales, definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales a través de su artículo, Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. De hecho, dio paso al nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos. Como consecuencia de esto, durante la década de 1970, Larry Ellison, a partir del trabajo de Edgar Frank Codd sobre el sistema de bases de datos relacionales, desarrolló el Relational Software System, o lo que es lo mismo lo que actualmente se conoce como Oracle Corporation, desarrollando así un sistema de gestión de base de datos relacional con el mismo nombre de dicha compañía. Posteriormente, en la época de los 80 también se desarrollará el SQL, o lo que es lo mismo un lenguaje de consultas o lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales, que permite efectuar consultas con el fin de recuperar información de interés de una base de datos y hacer cambios sobre la base de datos de forma sencilla, además de analizar grandes cantidades de información y permitir especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma información, a diferencia de las bases de datos de los años 80 que se diseñaron para aplicaciones de procesamiento de transacciones. Pero cabe destacar que Oracle es considerado como uno de los sistemas de bases de datos más completos que existen en el mundo, y aunque su dominio en el mercado de servidores empresariales ha sido casi total hasta hace relativamente poco, actualmente sufre la competencia del SQL Server de la compañía Microsoft y la oferta de otros sistemas administradores de bases de datos relacionales con licencia libre, como es el caso de MySQL y Firebird, que aparecerán posteriormente en la década de 1990. Década de 1980. Por su parte, a principios de los años 80 comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales y SQL comenzó a ser el estándar de la industria.
ya que las bases de datos relacionales, con su sistema de tablas compuestas por filas y columnas, pudieron competir con las bases jerárquicas y de red, como consecuencia de que su nivel de programación era sencillo y su nivel de programación era relativamente bajo. Década de años 1990. En la década de 1990, la investigación en base de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Así se desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Microsoft. Así se creó la tercera generación de sistemas gestores de bases de datos. Fue también en esta época cuando se empezó a modificar la primera publicación hecha por ENSI del lenguaje SQL y se empezó a agregar nuevas expresiones regulares, consultas recursivas, triggers y algunas características orientadas a objetos, que posteriormente en el siglo XXI volverá a sufrir modificaciones introduciendo características de XML, cambios en sus funciones, estandarización del objeto sequence y de la columna autonumérica. Y además se creará la posibilidad de que SQL se pueda utilizar conjuntamente con XML y se definirá la manera de cómo importar y guardar datos XML en una base de datos SQL, dando así la posibilidad de proporcionar facilidades que permitan a las aplicaciones integrar el uso de Square, lenguaje de consulta XML, para acceso concurrente a datos ordinarios, SQL y documentos XML, y posteriormente se dará la posibilidad de usar la cláusula Oren Byte. Aunque el boom de la década de los 90 será el nacimiento del World Wide Web a finales de la década, ya que a través de este se facilitará la consulta de bases de datos. Conclusión. A través de la historia, las bases de datos han sido indispensables desde el punto manual hasta la evolución actual que podemos ver. Para la mayoría de actividades que forman parte de nuestra vida cotidiana y en cualquier área de estas, es necesario emplear una base de datos. Nos facilita la posibilidad de almacenar, ordenar y tener en un solo lugar miles de datos o información que usamos eventualmente. Con el auge que han tenido las bases de datos ahora representan no solo la evolución del software, de la informática, sino también del hardware. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. En 1844, Hermann Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo... Aunque el boom dedicará a los 90 aquí. Es el pájaro loco. ¿Qué? El pájaro loco. ¿Cómo es? Es que no sé si me va a salir bien.